2. Hola, hoy día quiero compartir con usted un texto muy conocido de la Biblia que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20. Este texto dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Son palabras del Señor Jesús, pidiendo que obedezcamos, que guardemos todas las cosas y que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En este día quiero invitarle y animarle a que te enfoques en una palabra que tan solamente tiene 4 letras. Y esa palabra está compuesta por una N, una A, una D y una A. Nada. La palabra nada. La palabra nada lo dice todo. Esto mismo, nada, es el que el apóstol Pablo menciona en su libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, cuando dice: por nada, ahí está la palabra, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Pero la pregunta que tú te haces seguramente: ¿cómo es posible? No podemos estar inquietos, preocupados, nunca. No podemos estar inquietos, preocupados, nunca por nada. No podemos estar inquietos por las finanzas, por la situación económica en el mundo. No podemos estar inquietos por lo que estamos viviendo a través de esta pandemia del COVID-19. No podemos estar inquietos por los conflictos que pueden haber a lo mejor al interior de mi propia familia. ¿Es verdad que por nada debo estar inquieto? Amigos y amigas, la Biblia dice por nada. Y esa explicación no exige tanto comentario. Nada es nada. No te inquietes por nada estéis afanosos, por nada. Pero la pregunta es: ¿cómo es posible? Esto no consiste en aplicar el método de repetirte y una vez y otra vez: estoy bien, todo va bien, mientras que en el fondo de tu corazón hay dolor, hay caos, hay tristeza. No se trata de eso, de ninguna manera. ¿Sabes? Se trata de tener la seguridad, se trata de tener la certeza, la convicción profunda de que Jesús está contigo. Por eso es que Jesús dijo antes de irse al cielo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso Pablo después puede decir: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y acción de gracias. Amigos, sí podemos llegar a Dios con nuestras oraciones, con nuestros ruegos, con mi necesidad. Yo también tengo necesidad, yo también tengo peticiones, pero puedo llegar al que está todos los días conmigo. Puedo llegar a Él. Él está atento para escucharme, Él está atento para oírme. Y Él me dice: yo estoy todos los días de tu vida contigo, no te dejo solo, por nada te afanes. Descansa en mí. Si tienes una preocupación, descansa en mí. Si tienes una petición en tu corazón, descansa en mí. Y yo en este minuto tengo una petición muy especial, pero se la he presentado al Señor. Y descanso en Él. Descanso en el Señor. Si Dios dice que está, mis amigos, es porque está contigo, mi querido, mi querida amiga. ¿Sabes? Tu paz es perfecta por causa de Cristo, por causa de su sacrificio por ti en la cruz. ¿Hubiera Él aceptado dar su vida para que luego vinieses en temor o vivieses en temor y en incertidumbre? Seguro que no. Él dio su vida
para que no vivas en incertidumbre. Él dio su vida en la cruz para que no vivas en temor. Él dio su vida en la cruz para que tú tengas certeza de que Él está contigo todos los días y que nada debe preocuparte. Por nada estéis afanosos. Que puedas decir en esta mañana: no le temo a nada, Señor, ni siquiera al COVID-19. Tú eres mi Redentor, estás vivo. No le temo a nada, ni a las flechas del enemigo, ni a las tempestades de la vida. Mi existencia y mi destino están firmes en tus manos. Que así sea, estimado amigo, que hoy día sea un día de victoria y que de verdad por nada estéis preocupados, sino confiando en el que está siempre a tu lado, día y noche. Su nombre es Jesús. Dios te bendiga.